persona, ¿cuándo sabemos que ya ha hecho un buen calentamiento, ¿no? Tienes que saber lo que estás haciendo. Damos más importancia a lo anecdótico, que son las series y son esas cosas, y quitamos importancia a lo básico. Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar con Jesús Castelló del Río. Es entrenador experto, lleva muchísimo tiempo entrenando a corredores y yo aparte he venido aquí a visitarlo a Madrid porque él pues es un referente en cuanto a la medición de la intensidad en el entrenamiento, ya que utiliza aparatología como es el MOXY, que es un medidor de oxígeno muscular, también hace niveles de lactato, y entonces he venido a aprender un poquito de él y digo, ya de paso le voy a entrevistar y a ver qué nos puede contar. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Cuéntanos un poco quién es Jesús Castelló. Pues Jesús Castelló es un entrenador de atletismo y bueno, corredor también de toda la vida y apasionado del atletismo y de las carreras y de todo este mundillo. ¿Cuántos años llevas dedicándote al entrenamiento? Entrenando yo a gente llevo desde el año 93. Son unos añitos, Son unos cuantos años. Bueno, también soy mayorcito, o sea que también... Y en cuanto a la utilización del oxígeno muscular, el MOXY y el lactato, ¿cuánto tienes de experiencia? Antes me has enseñado que tenías 1500 Excels de pruebas de lactato, ¿no? Sí. ¡Qué barbaridad! Con el lactato empecé a trabajar en Valencia, cuando yo estuve 8 años viviendo en Valencia y empecé a trabajar pues en el año 96, 97, echándole una mano. Bueno, no hacía yo los test, los hacía un fisiólogo, Luis García del Moral, entonces, que colaboraba conmigo. Allí estaba yo en el Club Correcaminos y empezamos a trabajar allí. Entonces, luego yo pues aprendí de él y tal, aprendí a hacer cómo hacer las mediciones, aprendí a interpretar las curvas de resultados y ver cosas, y bueno, y trabajando con lactato pues prácticamente desde el año 96 hasta la fecha, vamos. ¡Qué pasada! Sí, y con el MOXY pues es un aparato que descubrí hace unos 3 años aproximadamente. Oí hablar de él, precisamente la persona que me vende puesto del tema de lactato, todos los reactivos y tal, me habló de él porque lo importó y me pareció una cosa interesante. Me habló de los resultados, de cómo se estaba trabajando con él, sobre todo entonces en atletismo muy poco, sobre todo en ciclismo, y la verdad es que me pareció fascinante el tema y súper útil, y empecé a trabajar con él. Al principio, porque ya hablaremos del tema, es un aparato entre comillas complicado porque no hay que saber interpretar las curvas que se producen, hay que saber manejarlo, pero los resultados al final son súper interesantes, porque lo que mides básicamente es lo que está ocurriendo en el cuerpo, o sea, en tus músculos en el momento de estar haciendo el ejercicio, con lo cual sabes exactamente lo que está ocurriendo, lo que está pasando y en qué intensidad estás entrenando, y si lo que crees que estás haciendo es lo correcto o no es lo correcto. Perfecto, o sea, para que lo sepáis los que estéis escuchando, ¿no? Que al final podemos cuantificar el entrenamiento con medidores de intensidad, como puede ser la frecuencia cardíaca. Esto todo el mundo lo conoce, que es un indicador interno que mira la carga que tiene un entrenamiento en tu cuerpo. Luego tienes indicadores externos como el ritmo, e incluso también la percepción de esfuerzo es otro indicador de la intensidad. En este caso vamos a dar un paso más allá y aquí aparece la medición de oxígeno muscular y aparecen también los niveles de lactato, ¿no? Como indicadores internos. Luego pues ya nos explicará ahora Jesús qué tipo de indicador interno, porque luego hay sistémicos y más locales. En este caso la medición de oxígeno es más local. Entonces, en este sentido, ¿qué es el MOXY? ¿Qué es lo que mide el MOXY? El MOXY mide la desaturación muscular, es decir, de oxígeno. Entonces, nosotros cuando hacemos un ejercicio, bueno, en la vida normal incluso, captamos oxígeno, nuestros músculos lo utilizan. Entonces, lo que mide el MOXY es qué cantidad de oxígeno está utilizando el músculo en un momento determinado. Evidentemente, claro, cuando corres, a medida que vas aumentando el ritmo, vas viendo cómo el músculo utiliza más oxígeno y sobre todo la evolución, cómo lo utiliza. Con el MOXY no, porque por ejemplo, viendo esa curva del consumo del oxígeno que hay en el músculo, pues se pueden sacar cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, una persona, ¿cuándo sabemos que ya ha hecho un buen calentamiento, ¿no? ¿Cómo empieza una curva de medición de oxígeno en un MOXY cuando se empieza a correr? ¿Cuál es un comportamiento normal? Lo primero que te quiero decir es, como hemos hablado antes, es que son tendencias, es decir, hay que ver la curva, cómo se desarrolla la curva. Entonces, cada persona, por sus características, por su edad, por su historial previo, va a tener una curva parecida, pero en condiciones diferentes. Es decir, lo que hablábamos antes, yo, que tengo bastantes años más que tú, desaturo mucho más que tú, porque eres bastante más joven y tu músculo trabaja mucho mejor.
pero sí que hay unas ciertas tendencias, es decir, en ciertas cosas y para ver cosas. ¿Qué hace el MOXIE? El MOXIE te puede ver lo que estabas hablando tú, el calentamiento, cómo hacer un buen calentamiento. También se pueden ver las carencias, se pueden ver las virtudes, vamos, las cosas buenas que tiene cada uno, o sea, los puntos fuertes y los puntos débiles, y se puede determinar los ritmos de entrenamiento, ¿vale? En cuanto a lo que me decías, que cómo evoluciona, pues cuando tú empiezas a correr, normalmente el cuerpo, bueno, lógicamente, el cuerpo no está preparado para ello. Tú empiezas a correr, tus músculos hacen un requerimiento de oxígeno, pero tu sistema cardiorrespiratorio todavía no está al 100% del rendimiento, entonces no es capaz de enviar la cantidad de oxígeno que necesita el músculo. Entonces tú cuando ves una curva del MOXIE, lo primero que ves es una caída brutal en cuanto a la desaturación. ¿Por qué? Porque el sistema cardiorrespiratorio no puede de repente abastecer de todo el oxígeno que necesita cuando empiezas a correr. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas calentando, que para eso es el calentamiento, a medida que vas calentando, tu sistema cardiorrespiratorio empieza a funcionar mejor, empieza a aportar más oxígeno, tus pulsaciones suben y ves cómo la curva va subiendo, cosa que implica que está más efectivo el sistema cardiorrespiratorio y todo el cuerpo empieza a funcionar, ¿vale? Hasta que llega un punto que se estabiliza, en el cual ya podríamos considerar que estamos en un momento óptimo de calentamiento, y a partir de ahí, pues si luego tenemos que hacer un entrenamiento más intenso o lo que sea, pues sabemos que ahí ya estamos preparados para ello, porque el cuerpo ya está en un modo efectivo. Genial. A mí ha habido una cosa que me ha volado absolutamente la cabeza, y ha sido que cuando nosotros hacemos un entrenamiento de intensidad, primeramente tenemos que hacer un calentamiento, un trote muy suave de 15-20 minutos, y luego están esas famosas rectas que te preparan a nivel neuromuscular para ese entrenamiento de más intensidad. Pero con el MOXIE, ¿qué se puede apreciar que nos dan de beneficio estas rectas? Como has podido ver en algunos de los ejemplos, cuando haces unas rectas y le metes un poco de intensidad, lógicamente, ves que baja la desaturación, baja muchísimo, y luego en el momento de la recuperación sube muchísimo, pero sube por encima incluso al nivel que hemos llegado con el calentamiento de carrera continua. Si lo reproduces 3, 4, 5 veces, verás cómo al final, por ponerte un ejemplo, si con el calentamiento hemos llegado a un nivel de 50, con las rectas podemos llegar a un nivel de 60, o sea, podemos incluso mejorar ese punto. Es decir, recargamos de más oxígeno al músculo, sí, para empezar. El músculo está más eficiente, sí. Muy bien, muy bien. No, la verdad que ha sido súper curioso. Al igual que me está enseñando aquí decenas de gráficas donde hemos podido llegar a ver que se puede analizar a un atleta y ver realmente esas carencias que tiene. ¿Qué hemos podido apreciar? Primeramente me hablabas del abastecimiento de oxígeno, luego me hablabas de la mitocondria. Cuéntame un poquito también estas cosas que se pueden ver por el MOXIE. Lo que estás hablando, que tanto con el MOXIE como con el lactato, tú puedes ver realmente que todos somos diferentes, o sea, que somos diferentes y que unos tenemos una carga genética que nos proyecta a estar más preparados, pues, para pruebas más rápidas o para pruebas más lentas, y luego tenemos un bagaje también de entrenamiento. Entonces, con eso lo podemos ver pues haciendo un test, evidentemente, incluso con los entrenamientos normales, o sea, cuantificándolos tanto con el MOXIE como con el lactato. Pero ya has visto que con los test se puede ver claramente cuando una persona, su carencia es más de aporte de oxígeno, porque su sistema cardiorrespiratorio no está bien entrenado o es insuficiente por lo que sea, o cuando la carencia viene porque la producción de energía suya muscular es deficiente, es decir, sus mitocondrias no son capaces de producir, o sea, su capacidad de producción de energía por la mitocondria es escasa, y eso se puede ver por las curvas del MOXIE, de la desaturación. No, la verdad que a mí me ha chocado mucho, porque se ha llegado a ver a un tipo de atleta que ya se le ve por la prueba, por los niveles de lactato y por ese consumo de oxígeno muscular, que realmente está más predispuesto a que va a correr rápido para esas pruebas de más corta duración, y luego hay otros atletas que también, por ver esa curva de lactato y el consumo que tienen de oxígeno muscular, están más predispuestos para la larga distancia. La verdad que ha sido muy curioso poderlo ver en gráficas. Todo se va conjugando, es decir, al final ves cómo los resultados de los test del lactato coincide con el tema de la desaturación, el comportamiento de las curvas, y al final ves que las carencias y los puntos fuertes coinciden tanto en el lactato como en las curvas de la verdad que con toda la experiencia que tienes, ¿cuál es el mayor error que has visto que cometen los corredores más aficionados? Esto es clave, es decir, yo
Al final lo que te das cuenta es que la mayor carencia de los corredores populares viene por el problema de insuficiencia de la capacidad aeróbica. Es decir, correr es fácil, pero requiere tiempo para mejorar, evidentemente. La gente lo que se tiene que concienciar es que si tú quieres ser un corredor de fondo, necesitas tiempo, necesitas constancia, necesitas paciencia y necesitas transformar tu cuerpo para que se haga efectivo y para que aguante las distancias que vas a correr. Es decir, un corredor es más eficiente cuanto mejor capacidad aeróbica tiene. Los corredores buenos de larga distancia y de media distancia son buenos porque hacen un volumen de trabajo muy alto en general. Es decir, cualquier maratoniano, cualquier corredor de 10.000, de 5.000, de cross, hacen unos volúmenes de trabajo. Lo que pasa que eso es lo que más le cuesta hacer al corredor popular. Es decir, lo que nosotros como entrenadores debemos, tanto por salud como por rendimiento, hacer ver al corredor es que la base es trabajar la capacidad aeróbica y su condición aeróbica. Y a partir de ahí, cuando tú tienes una gran capacidad aeróbica, es decir, cuando tu cuerpo es efectivo y para correr largas distancias, ya puedes trabajar para correr más rápido. Pero no vas a correr más rápido si no tienes una resistencia buena, y muchas veces es la clave, bueno, muchas veces no, siempre es la clave para mejorar en las carreras de fondo y medio fondo. Sí, realmente es pensarse, ¿no?, que por correr más en el entrenamiento vas a poder correr más rápido en la competición, y al final donde tienes mayor margen de mejora pues es en esa capacidad aeróbica, y es lo más mejorable realmente. Eso es lo que se has podido ver, ¿no? Sobre todo que además para trabajar la capacidad aeróbica hay que trabajar a ciertas intensidades. Tú no puedes trabajar demasiado fuerte porque ya pasas a otra pantalla, es decir, estás haciendo otro tipo de trabajo. Entonces, si tú tienes que trabajar la capacidad aeróbica, tienes que correr suave. Y si quieres trabajar tu umbral anaeróbico, tienes que trabajar dentro de ese umbral. Y si quieres trabajar en un momento determinado la capacidad anaeróbica o un trabajo más anaeróbico, tienes que trabajar también por arriba. O sea, trabajo más anaeróbico, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Lo que está claro es que para mejorar la resistencia, la carrera suave es básica y es fundamental. Al final, en estudios se ha podido ver que hasta una prueba de 400 metros tiene la mitad de componente aeróbico que anaeróbico. Imagínate ya cuando nos vamos a pruebas de 5, 10 kilómetros, media maratón o maratón. Ahí ya el componente aeróbico es del 85, 90, 95 y hasta 100%, ¿no? Sí, eso está claro. Sí, eso ya es lo que hemos hablado. Eso está descubierto hace muchos años, en los años 50. Hay Arthur Lydiard y una ristra de corredores que en invierno, corredores que hacían 800, 1500 y que ya en invierno hacían más de 100 kilómetros para trabajar la capacidad aeróbica. O sea, es lo básico. Es decir, y a partir de ahí hay que construir, o sea, el corredor se construye desde la base esa, corredor de fondo y de medio fondo. Es decir, y a partir de ahí evidentemente hay que hacer un trabajo de más intensidad, tanto de umbral como por encima, pero la base es esa. Y normalmente el corredor popular a lo que tiende es a olvidarse. O sea, tú no puedes construir una casa sin buenos cimientos. Tú tienes que construir una casa con buenos cimientos y luego ir poniendo cosas encima. Es como... Al final damos más importancia a lo anecdótico, que son las series y son esas cosas, y quitamos importancia a lo básico. Y tiene que ser al revés, que lo básico sea lo fundamental y lo anecdótico, que en este caso es el entrenamiento más intenso, que hay que hacerlo en un momento determinado o no, pero que no es lo más importante. Yo siempre incido mucho en mis redes sociales que donde realmente tenemos margen de mejora pues es en ese rodaje suave, en el trabajo de fuerza, y todo esto es lo que nos va a hacer mejorar más. No es tan sexy como hacer unas series, claro. Y yo entiendo al corredor aficionado, corredor más popular, que le llama mucho la atención pues ese entrenador que le manda planes rocambolescos de series de 1000, ahora te hago esto, ahora te hago lo otro, pero realmente los planes de entrenamiento más sencillos son los más efectivos. Aparte de la inmediatez, la gente quiere inmediatez y dice, ¿cómo voy a mejorar? Pues si corres rápido, el concepto de si quieres correr rápido tienes que entrenar rápido. No, lo siento mucho, pero la naturaleza necesita su tiempo. En este hilo, ¿qué le dirías a una persona que te dice que hay que hacer los ritmos de competición para poderlos llevar luego en la competición? Que está obsesionado de, oye, no estoy llevando los ritmos de competición en el entrenamiento, ¿cómo luego en la competición los voy a poder llevar? Es curioso, pero normalmente a mí me pasa mucho, sobre todo con maratonianos que dicen, joder, ¿cómo voy a poder aguantar yo 42 kilómetros luego a este ritmo? Y luego lo haces, porque tienes una buena base y a lo mejor de vez en cuando evidentemente hay que trabajarlo, los ritmos de competición. Tú cuando preparas un 10.000, claro que haces una serie o una cantidad de series al ritmo de lo que vas a competir, por supuesto, incluso algunas veces por encima de ese ritmo, pero no es lo fundamental. Es muy importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental que eso se apoya
apoye en una capacidad aeróbica y en una base que te sustente todo eso. Es decir, tú puedes hacer 5 series de 1000 al ritmo que tú quieres correr los 10.000 metros, pero luego no juntar esos ladrillos y no poder hacer los 10 kilómetros porque te falta la base. Evidentemente todo el tema de lesiones, etcétera, pero eso ya es añadido. Bueno, para ir cerrando el apartado de Moxy, antes de entrar a hablar más del lactato, te voy a preguntar, después de tantos años de experiencia utilizando este dispositivo, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado? El mayor aprendizaje a conocer mi cuerpo. Llevo 2 años utilizándolo. Y la verdad es que todavía sigo aprendiendo, pero como te decía, yo veo lo que pasa en mi cuerpo, es decir, es la individualización llevada al máximo nivel. Es decir, que día a día vas viendo cómo está respondiendo tu cuerpo. Es decir, si un día veo que la curva que yo ya conozco no funciona como tiene que funcionar, a lo mejor el trabajo que yo tenía previsto hacer no lo debo de hacer. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo no está preparado para eso. Estoy cansado, estoy no sé qué, y evidentemente haciendo caso a eso, te puedo asegurar que en los últimos tiempos estoy corriendo mucho mejor, mucho más seguro de lo que hago, me estoy lesionando menos y sobre todo, pues yo qué sé, creo que estoy haciendo un trabajo muchísimo más eficiente. Exacto, te ha ayudado, digamos, el Moxy a saber ser más prudente todavía en el entrenamiento para asimilar el entrenamiento, básicamente. Sí, ¿no? sí, porque es que con este aparato tú lo que ves es básicamente cómo está funcionando el músculo. Si tú resulta que cuando haces un rodaje habitualmente desaturas en 40, por poner un ejemplo, si tú empiezas a correr y resulta que quieres hacer un rodaje y en vez de a 40 estás desaturando a 30 y encima con una tendencia a la baja, dices, esto no es normal, algo pasa. Ya te conoces, ya lo ves y dices, probablemente es que esté cansado. Y luego si encima eso con otro feedback, con otros que tú te sientes mal y tal, dices, mira, no es el momento de hacer heroicidades, incluso a lo mejor es el momento de irme para casa, ¿sabes? Eso me parece brutal. Y luego con el control, por ejemplo, de ritmos, súper útil para ritmos de umbral, cuando haces cambios de ritmo, yo que sé, 1, 2, 3, 5, 6, 10 minutos, pues como tú ya conoces, porque además te has hecho unos test, más o menos a qué desaturación tienes que ir y sobre todo que esa tendencia, por ejemplo, volvemos a un ejemplo, si yo tengo que ir a 30 para hacer un ritmo de umbral, si voy a 30 todo el rato o por encima de 30, estoy haciendo ese ritmo de umbral. Si la tendencia es que sí, que voy a 30, pero de repente a 32, pero empiezo a bajar y tal, y cuando llevo un rato ya estoy por debajo de 30 y la tendencia es que seguir bajando, seguramente no está haciendo un trabajo de umbral, pues está haciendo yo un trabajo en el cual se me va haciendo una carga anaeróbica ya alta. Entonces, para el control del entrenamiento es fundamental. Pasamos a hablar ahora del lactato. Todo el mundo, bueno, se han puesto a hablar del lactato, ya que los hermanos noruegos, los Ingebrigtsen, todos estos pues están teniendo muy buenos resultados entrenando por lactato y es como que se ha puesto de moda, ¿no? Cuéntanos qué es el lactato, primeramente también cuánto tiempo llevas testeando con este tipo de entrenamiento y qué es lo que puedes sacar de conclusiones con el trabajo de lactato. Pues muchas conclusiones, es decir, yo lo utilizo desde hace, como te digo, desde el año 96 o por ahí, porque al final se trata de lo que hemos avanzado en los últimos años, sobre todo es en el control del entrenamiento, es decir, lo que se hace más o menos lo sabemos desde hace mucho. El entrenamiento ha evolucionado desde más intensidad a más volumen, de más volumen a más intensidad, ahora más volumen, o sea, eso son tendencias de modas y tal, pero en lo que está claro que hemos evolucionado es a poder controlar el entrenamiento. Hace años no existían los pulsómetros, nadie llevaba un pulsómetro, ahora todo el mundo puede controlar su frecuencia cardíaca. El lactato es un indicador del momento fisiológico en el que estás, si estás haciendo un trabajo aeróbico, si estás haciendo un trabajo anaeróbico, si estás haciendo un trabajo de umbral, igual, cuando aprendes a interpretarlo, porque claro, evidentemente volvemos a lo mismo, cada persona es un mundo y sus niveles de lactato son diferentes en función de su genética, en función de su trayectoria, en función de muchas cosas. Entonces hay que aprender a interpretar pues, las curvas que puedes dar cuando te haces un test de lactato. Pero evidentemente es un factor importantísimo para el control del entrenamiento. Lo que hablabas de los hermanos estos, de Ingebrigtsen y de Jacob en concreto, que salen vídeos en el cual en un entrenamiento se lo mide al final de cada serie, es increíble. Pero bueno, ¿qué ocurre con el lactato? Que es poco práctico a nivel de medición, es decir, tú no puedes ir con tú lo has visto, bueno, tú tienes uno, o tienes una tarjeta de estas de medición, pinchándote, midiéndote, evidentemente, si tienes medios
estás en un entorno controlado y tal, lo puedes hacer en un momento determinado para hacer un test, pero en un entrenamiento normal, un usuario normal no puede irse mirando los niveles de lactato. ¿Qué se hace con eso? Pues te haces un test en el cual relacionas el lactato con la frecuencia cardíaca en cada momento, un test incremental. Entonces, ya con la frecuencia cardíaca, ahora con los pulsómetros, la relación que entablas con el lactato, ya puedes controlar el entrenamiento. Evidentemente, no es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la frecuencia cardíaca varía en función de la temperatura, de muchos factores, bueno, de cientos de cosas, pero sí que por lo menos es una guía, ¿sabes? También es cierto que los niveles de lactato y los niveles de frecuencia cardíaca van variando en función de cómo vas mejorando tú con tu entrenamiento, con la edad, con muchos factores. Pues una persona, para llevar un control exacto, tendría a lo mejor que hacerse un test cada 6 meses para ver cómo ha evolucionado y para ver si realmente esos umbrales que has marcado y esas zonas de entrenamiento siguen siendo válidas. Para mí ha habido algo que creo que realmente ha cambiado las reglas del juego en un corredor de fondo, y es tener presente los sustratos energéticos, ¿no? Tenemos el glucógeno como fuente de energía, tenemos las grasas, pero cuando se descubrió que realmente el lactato se podía reutilizar como fuente energética, ahí pues cambió todo, ¿no? Lejos de ser el malo de la película, empieza a ser una fuente de energía más. Claro. ¿Cómo podemos potenciar que el lactato sea una fuente de energía? Claro, esa es una de las claves y es lo que hablábamos, por ejemplo, de Ingebrigtsen. Al final, la parte anaeróbica produce el lactato, las fibras rápidas y tal, son las que producen el lactato. Entonces, si tú tienes un sistema aeróbico potente, porque el lactato realmente, aunque no es el lactato en sí el que te produce la acidez, es el hidrógeno que va unido a él, que te produce la acidez y la acidosis, y es lo que realmente al final te hace parar, por decirlo de alguna manera. Entonces, el lactato que produces por la parte anaeróbica, si tú tienes un sistema aeróbico potente, unas mitocondrias potentes que son capaces de reutilizar de forma correcta y de forma abundante ese lactato, tienes la ventaja de que por una parte no acumula el lactato de esa manera tan brutal y encima lo utilizas como fuente de energía. Conclusión, tener unas mitocondrias fuertes, tener unas mitocondrias efectivas, un sistema aeróbico potente, que volvemos al principio, que es fundamental para un corredor de fondo. Entonces, esa es la clave, y en eso está la clave del éxito de este chico y de otros muchos, de Kipchoge, de otros. O sea, que son corredores muy efectivos a la hora de correr en ese sentido, porque lo que podría ser malo lo convierten en bueno. Ya, no, es que siempre se ha hablado del lactato como que es el malo de la película, y realmente No, si claro, lo sabes entrenar, pues ahí tienes otra fuente de energía más. Efectivamente. Ya para ir concluyendo el vídeo, si tuvieses que enviarle un mensaje, una conclusión a un corredor de fondo de lo que tiene que hacer cuando empieza a correr, ¿cuál sería esa? Pues, por ejemplo, que el control del entrenamiento es fundamental, saber lo que estás haciendo en cada momento, ¿vale? Y muy importante, si eres corredor de fondo y de medio fondo, que la base aeróbica es súper importante y fundamental y básica, y que eso solo se consigue con tiempo, con constancia y trabajando muchas veces más suave de lo que pensamos. Me estabas comentando antes, fuera de cámaras, de que te llegan muchos opositores que preparan cortas distancias, que realmente no tienen capacidad aeróbica y vienen destrozados de entrenar mucha intensidad, ¿no? Sí, bueno, lo has visto en el ejemplo de los test de lactato mismo, que su capacidad aeróbica es cero. Entonces, a ver, ¿en qué se traduce eso al final? En lesiones, fundamentalmente. En lesiones, incluso en odio a la pista, o sea, claro, en un rechazo al correr. O sea, gente que lo pasa tan mal porque realmente no tiene una base, porque tú lo puedes ver. ¿Cuándo empiezas a disfrutar corriendo? Cuando sales a correr y puedes estar una hora y media, y puedes incluso ir charlando. Eso, a la gente que no tiene una buena base y que realmente sufre y que hace un trabajo que no es el adecuado, no le pasa. Y en el caso esto de los opositores, ¿qué ocurre? Que normalmente, por suerte o por desgracia, la gente que les entrena normalmente en academias y tal, son gente que muchas veces no son ni entrenadores, son mismos opositores que se ponen a hacer lo que han hecho ellos y a decírselo. ¿Y qué es? Pues la inmediatez. Si tienen que correr un 800, un 1000, un 1500, un 2000, pues vamos a hacer series, pero desde el día 1 que empiezas a entrenar. Entonces su capacidad aeróbica es nula, claro. Hacer 1000 o 400 y tal, cuando no tienes una base, pues vale, sí, algo mejoras evidentemente, e incluso a lo mejor de repente mejoras un montón, pero esa mejora se ve frenada rápidamente y ya te digo, casi siempre derivando en una lesión. Sí, no, yo he hablado con muchos fisios que me dicen que sus consultas están llenos de personas que están preparando oposición con fascitis plantar, periostitis, y que
días llegan hechos polvo, realmente. Sí, hay que entender que el opositor, por ejemplo, en el caso de los opositores, tienen una inmediatez porque tienen un examen y claro, ellos piensan en mejorar lo más rápidamente posible. Pero volvemos a lo de antes, la naturaleza tiene sus procesos y esos procesos no te los puedes saltar. Y dentro de la prisa que tengas, por lo menos actúa con una cierta lógica. Si no puedes hacer a lo mejor una carga aeróbica brutal, pues sí, por lo menos hacer algo de trabajo. Pero es que en la mayoría de los casos ni eso. Sí, no, al final yo el principal error que también suelo ir viendo es que se empieza la casa por el tejado, ¿no? Por decirlo de una manera, en vez de hacer una buena resistencia, una buena consistencia a esa casa y a partir de ahí pues seguir metiendo los cimientos, ¿no? Eso por supuesto, eso siempre. Pero ese es lo que te digo, el gran mal, y a lo mejor va unido un poco a la inmediatez de esta sociedad, que queremos, venga, ahora, mañana, sí, venga, quiero correr un maratón, pero vamos a ver, personas que llegan y dicen, quiero correr un maratón, ¿cuánto tiempo llevas corriendo? 2 meses, ¿por qué no te esperas? No, es que quiero correr en Madrid, que es dentro de otros 2, ¿por qué no te esperas un poquito? Ahí lo dejas para el año que viene y empiezas a formarte, a construirte como corredor, a ser corredor, y luego ya cuando seas corredor, corres un maratón, pero primero... No, y al final hay una fiebre por el maratón cuando realmente correr es mucho más que correr maratones. Sí, yo siempre digo que para mí el mayor logro es que la gente disfrute corriendo, pero disfrute corriendo en el día a día, es decir, que salgas a correr y casi lo necesites, es decir, que digas, salgo a correr porque me encuentro tan bien y estoy tan a gusto que esto me aporta un beneficio de la hostia, ¿sabes? Y al final pues es lo bueno. Y luego a partir de ahí pues ya vendrán las mejoras y tendrás que fijar un plan de entrenamiento y hacer las cosas con una cierta cabeza, pero salir a correr y disfrutar corriendo sobre todo. Sí, yo pienso que al final si mides muy bien la carga del entrenamiento, si haces una buena planificación, pues realmente puedes llegar a un compendio de rendimiento y salud. Y como se hacen las cosas habitualmente, pues no hay ningún control del entrenamiento. No, por eso te digo que el control es saber qué haces, es decir, a veces confundimos, muchas veces, lo hemos hablado antes, el tema de le dices a un corredor, ves a este ritmo, porque consideras que tiene que ir en ese ritmo, porque en ese ritmo es donde hace el entrenamiento que debe, y te dice, va mucho más rápido, y te dice, es que iba bien, sí, yo lo entiendo que ibas bien, pero ya no estás haciendo lo que te he mandado, estás haciendo algo mucho más fuerte de lo que te he mandado, ya el efecto que yo quiero buscar con eso, no lo voy a obtener, ¿por qué? Pues porque has ido más rápido y yo quiero hacer un trabajo de umbral y estás haciendo un trabajo totalmente anaeróbico porque por ese día estás eufórico y lo has podido hacer, pero ya no estás haciendo ese trabajo. Sí, entonces, al final habría que dejar de pensar tanto en ritmos y buscar más adaptaciones fisiológicas que busques con ese entrenamiento. Claro. Yo entiendo que eso es difícil para a lo mejor un corredor popular entenderlo, que hablarle de adaptaciones fisiológicas y de que tienes que mejorar tu umbral. Al final el corredor popular lo que quiere es correr y que correr cada vez más, pero sí por lo menos trasladarle la idea de que no siempre por ir más deprisa vas a correr más. Clarísimo, ese mensaje aquí se lanzó mucho. Pues eso es importante. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Si os ha gustado, pues os dejáis ahí un buen like, lo dejáis en los comentarios. Cualquier duda que tengáis, pues la dejéis en los comentarios y yo estaré encantado de contestarla. También en la descripción vais a poder tener el contacto de Jesús Castelló, por quien quiera pasarse por aquí, por Rivas, Madrid, hacerse una prueba de esfuerzo y medirse el oxígeno muscular, medirse el lactato, que le saque los umbrales. Por aquí Jesús pues se dedica a ello y os puede asesorar muy bien. Y ya está, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, Igualmente. traerte al canal y espero vernos en una próxima entrevista. Por supuesto, y corriendo. Venga, un saludo familia, que vaya muy bien. Hasta luego.